Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema los líderes religiosos en contra de Cristo, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versos 15 al 46. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración. Gracias Dios te damos en el nombre de Jesús, porque pueblo que no éramos pueblo, ahora somos tu pueblo. Somos tus hijos, y esto es por la gracia tuya en Jesucristo. Gracias te damos. Bendito eres. De algunos judíos que fueron llamados a tu reino y no quisieron, no creyeron, tú, oh Dios, quitaste esas ramas del olivo verdadero y nos injertaste a nosotros, los gentiles, los que estábamos lejos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que esta tu palabra nos haga ver quién es nuestro Señor Jesucristo y amarlo con todo nuestro corazón. Sea así para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo en el capítulo 22 nos dice que después de que el Señor Jesucristo purificó el templo y el culto, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, herodianos y saduceos se oponen a Cristo. Y el Señor Jesús acaba de contar varias parábolas con respecto a esta gente importante, religiosa, que ellos, en lugar de recibirlo a Él como su Mesías, su Rey, lo rechazan. Jesucristo acaba de terminar una parábola diciendo que los líderes religiosos son como aquel hijo de familia que cuando su padre le pide que vaya a la viña a trabajar, no quieren. Y el pueblo, los publicanos, los hombres pecadores, las prostitutas, cuando reciben de Dios mandamiento, también ellos dijeron, no queremos, pero después se arrepintieron. Ellos habían escuchado la voz del Padre, los mandamientos de Dios, y quisieron hacer lo que a ellos les placía, pero después se arrepienten y vienen y hacen entonces ahora la voluntad del Padre. Mientras que los líderes religiosos siguen en su obsequedad, en su necedad. Y entonces vemos aquí que en esta sección Mateo nos dice que se conjuran para atacar a Cristo. Y vamos a leer esta sección, voy a hacer unos comentarios. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos de los fariseos junto con los herodianos. Los fariseos eran un grupo religioso muy numeroso. Fariseo significa separado. Ellos pretendían ser más santos que los demás, conocedores de la ley, que cumplían a cabalidad cada mandamiento. Y los herodianos eran un grupo político que estaba allegado, que estaba agregado a Herodes. Ellos pretendían que Herodes siguiera en el poder, para ellos seguir manteniendo un estilo de vida cortesana. Entonces, los herodianos eran enemigos a muerte, acérrimos, de los fariseos, puesto que los herodianos lo que deseaban era estar en la política, no importando que esta política estuviese supeditada, gobernada por los romanos. Hacían caravanas a los romanos, mientras que los fariseos repudiaban a los romanos, repudiaban a aquellos que se sometían al yugo romano y por lo tanto repudiaban a los herodianos. Pero en esta ocasión, los enemigos se juntan para atacar al Señor Jesucristo. Leamos.
Dicen entonces: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie. Tú eres imparcial, le dicen. Y vamos a ver qué le van a decir. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Esta es una trampa, porque si la gente no pagaba impuestos, se les acusaba de ser sediciosos y llegarían incluso a la cárcel. Y si Jesús decía que era lícito pagar los impuestos, entonces estaba diciendo que reconocía al rey romano, al César, lo reconocía como el jefe supremo de Israel. Y las multitudes entonces que admiraban y buscaban y querían al maestro porque lo consideraban como profeta, lo rechazarían automáticamente. Pero Jesús, que es Dios y conoce los pensamientos de los hombres y no necesita que nadie le dé explicaciones de cómo son estos, va a contestar de esta manera magistral. Leamos. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Y entonces dice: mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. En ese denario, que era romano, de cuña romana, traía una efigie del César y por detrás traía título, algunas letras que hablaban de que era esa imagen del César. Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo que nosotros, los cristianos, somos personas que vivimos en este mundo y que al vivir en este mundo vivimos bajo dos reinos: el reino de Dios y el reino de los hombres. Y al estar en el reino de los hombres, nosotros tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los servicios, de tal forma de que al gobierno se le debe de dar lo que le corresponde al gobierno y a Dios, por supuesto, lo que es de Él, que es nuestro corazón, nuestra vida. No hay aquí ningún choque. Es conveniente que nosotros respetemos a las autoridades civiles. Pedro lo dice así también en su epístola. Dice: temer a Dios y honrar al rey. Entonces, nosotros estamos obligados a contribuir con nuestros impuestos a la manutención del gobierno que nos da servicios y bienes. Sigo leyendo. Al oír esto se maravillaron, se asombraron y, dejándole, se fueron. Simplemente quedaron callados, derrotados, salieron. Sigamos leyendo. Ese día se le acercaron algunos saduceos. Y Mateo aquí nos dice en qué creían los saduceos. Estos son los que dicen que no hay resurrección. Y entonces le preguntan, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esta es una ley que se le llama la ley del levirato, dada por Dios para proteger a la mujer. La mujer que había quedado viuda era una mujer que no tenía descendencia y entonces quedaría a la deriva. Y Dios, protegiendo a la mujer, ordenó que de los hermanos del difunto, uno de esos hermanos solteros se casara con la mujer para, uno, dar un hijo que llevaría el nombre del difunto y no se perdiera la memoria de ese hombre. Y dos,
que el marido cuidara, protegiera a la mujer y al levantarle descendencia, estos hijos, al ser ya adultos y la mujer una anciana, la pudieran proteger, la pudieran cuidar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pretenden los saduceos. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Esta historia que ellos plantean, los saduceos, parece inverosímil. Sin embargo, Jesús no pone ninguna objeción a esto. Y veamos qué sigue diciendo. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron como esposa. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras. El primer punto es que ustedes no han comprendido las Escrituras. Los saduceos creían únicamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Señor Jesucristo les dice, estas Escrituras ustedes no las han comprendido. Y Jesús va a usar las Escrituras del Pentateuco para demostrarles a estos hombres que están equivocados. Pero algo importante es que ustedes no entienden, no comprenden el poder de Dios. Y vamos a ver a qué se refiere el Señor Jesucristo. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección gloriosa de los creyentes no va a haber ya matrimonios, no va a haber necesidad de matrimonios, porque nosotros estaremos ya en una situación semejante a la que está nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo físico que ha sido transformado a la gloria de Jesús, y que vamos a estar sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Sigo leyendo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos usan Deuteronomio, el Señor Jesucristo usa Éxodo. Esta porción es cuando el Señor Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, y cuando Moisés se acerca, Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Dios está diciendo que estos 3 hombres, estos 3 patriarcas, se encuentran vivos delante de Dios. Al igual que todo creyente, cuando muere, está en la presencia de Dios. Están vivos. Hay que recordar en Apocalipsis, cuando las almas de los que son muertos en la gran tribulación y claman a Dios por justicia, se les contesta que deben de esperar un poco más hasta que sus consiervos, como ellos, sean pues juntados. Y nosotros vemos aquí que las almas de los decapitados están delante de Dios vivos. Sigamos leyendo. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon nuevamente para presentar al Señor Jesucristo otra pregunta para tratar de enlazarlo. Leamos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, maestro de la ley, no nada más era fariseo, sino era un especialista en la ley, le pregunta a Jesús lo siguiente. Le pregunta para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo contesta usando la palabra de Dios también. Deuteronomio, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, y usa Levítico para decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas añade aquí la historia del buen samaritano, en la que pregunta el hombre que es fariseo, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo cuenta la historia de que un samaritano socorre a un judío. Ambos eran enemigos. Los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos a los samaritanos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Tu enemigo, dice Jesús. Ese es tu prójimo. Obviamente, el más cercano a ti. Pero no nos quedemos únicamente en los amigos, en la familia, sino llega hasta el enemigo. Bien, sigamos leyendo. De estos dos mandamientos, dice el Señor Jesucristo, dependen toda la ley y los profetas. Si nosotros cumplimos el amor a Dios, no vamos nosotros a ocasionar un daño a nuestro vecino. Si amamos a Dios, vamos a vivir en santidad, agradando al Señor. Si amamos a Dios, entonces cumplimos toda la ley. Y si amamos al prójimo igualmente, entonces habremos cumplido todo lo que Dios exige de parte de nosotros. Sigo leyendo. Estando reunidos los fariseos, entonces Jesús les hace una pregunta que es muy inquietante, porque con esta pregunta los estaba invitando a los fariseos, saduceos y herodianos a que reconocieran que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y así como el populacho le adoraba, le reconocía, ellos tenían la última oportunidad de venir a Jesús y ser salvos. Hay que recordar que esto ocurre el miércoles, 2 días antes de que el día viernes el Señor Jesucristo sea crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Hay que recordar que el Cristo es el nombre griego que corresponde a el Mesías. El Mesías viene significando el Rey ungido de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Y Jesús especifica mejor la pregunta. ¿De quién es hijo? Ellos, como maestros de la ley, saben automáticamente de el rey David. Así contestan. Y Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, le llama Señor? Diciendo, y aquí cita el Señor Jesucristo el Salmo 101, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Señor se refiere a Dios, a Yahvé, que le dice a mi Señor, que es el Cristo, quien es el Verbo divino, y le dice así, siéntate a mi diestra. ¿Quién puede sentarse a la diestra de Dios si no es una persona divina? Nadie puede sentarse junto a Dios si no es una persona divina. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos, herodianos y saduceos lo que ellos ya conocen. El Salmo 101, verso 1, les está diciendo, David dijo en el Espíritu, dijo mi Señor Yahvé a mi Señor el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra significa que el Mesías tiene que ser divino, tiene que ser Dios mismo. Y aquí Jesús se los está diciendo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Nadie puede estar junto a Dios. ¿Se acuerdan de Lucifer? Él quería estar
allá arriba, junto a Dios, pero él es una criatura, un ángel. Se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, y Dios lo destituyó de su gloria. Pero Jesús, que es el Cristo, es un ser divino. Sí, es verdad. También como hombre, verdaderamente hombre, es humano y es hijo de David, pero también es hijo de Dios. Y esto los maestros de la ley no lo pudieron entender. Y esto, tú y yo tenemos que entender. Dale gracias a Dios de que Dios bendito, estando en la eternidad, el Verbo dejó su lugar glorioso, maravilloso, para venir y encarnarse. Se humilló. Eso es lo que significa Filipenses. Jesucristo se humilló a sí mismo porque se hizo hombre. Y todavía, como hombre, se humilló mucho más porque se hizo obediente hasta la muerte, y muerte ignominiosa de la cruz, llevando el pecado de todos aquellos que hemos venido a Él. Entonces, tú y yo tenemos que darle muchas gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a este mundo para el perdón de los pecados y llamar a los pecadores a arrepentimiento. A estos pecadores los llamó a arrepentirse. No hay pecador tan más malo que Jesús no le dé la oportunidad de escuchar el Evangelio. A estos les dio la oportunidad del arrepentimiento y no quisieron. Sigo leyendo. Pues si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo es Él, el Cristo, su Hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. No razonaron, no pensaron, no le inquirieron más. No entiendo cómo es esto posible. Enséñanos. Y después de esto reconocer a Jesús como el Mesías y postrarse ante Él y glorificarle, alabarle y aceptarlo como su Salvador. Antes bien, buscaron la manera de crucificarlo, cosa que lograron 2 días después. Tú y yo tenemos la gran bendición de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que sea eso, que sea nuestro Señor, que le obedezcamos todos los días de nuestra vida y que sea nuestro Salvador, en quien nos regocijemos ahora y eternamente. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias Dios te damos en el nombre de Jesús, por nuestro Jesús. Gracias, bendito eres. Glorifica tu nombre. Amén. Te invitamos a que te reúnas con nosotros los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live, día de oración. Todos los martes estamos orando por las necesidades que tú nos escribes en WhatsApp, en Telegram, en Facebook mismo. Acompáñanos. Estamos en YouTube. Estamos también en YouTube, en Facebook. Y ahora en Telegram y WhatsApp. Por favor, toma nota del teléfono y mándanos un mensaje. Con gusto oramos por ti. Nuestro horario, martes, jueves y sábado, en vivo, a las 7 de la noche. Pero si no lo puedes ver en vivo, puedes verlo posteriormente y los capítulos anteriores están a tu disposición. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias. En el nombre del Señor Jesús, Dios te bendiga.